Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar acá una vez más. Queremos invitarlo a que pueda unirse a nosotros a cantar estas alabanzas. Antes de poder escuchar la palabra del Señor, queremos adorar a Dios por medio de la música. Amén. Así que lo invito a que pueda cantar con nosotros. Hoy nos unimos y nos rendimos, y que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti. En la tierra como lo es en el cielo, ven, desciende, reina solo tú, como en el cielo. Te adoramos. Rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Y Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Qué bueno es poder alabar el nombre del Señor, y queremos seguir cantando en esta hora, y lo invito una vez más a que pueda unirse en adoración a nosotros con estas alabanzas.
volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor y yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor. Late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Siempre me amarás Y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. ¿Por qué no lo dice conmigo en esa hora? Si vivo hoy, si Él vive en mí. Si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí. Si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, Si vive en mí. Si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí. Si vivo estoy, es por tu amor, Dios. es por tu amor, Dios. Amén. Quiero invitarlo una vez más y ahí donde usted se encuentre, quiero que cierre sus ojos y pueda darle gracias a Dios en esta hora. Esta alabanza habla de algo muy bonito y es de que nosotros no le podemos ocultar nada a Dios, pero a pesar de todas las cosas que muchas veces queremos ocultarle o pensamos que nadie nos ve, pues Dios nos está viendo, pero a pesar de cada cosa Él nos ama. Él, a pesar de todo eso, nos bendice. Y pues quiero invitarlo a que pueda cantar conmigo esta alabanza. Tus ojos revelan que yo en nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí, y lleva mi vida a una
una sola verdad. Y cuando me miras, nada puedo ocultar. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor. Queremos seguir cantándote en esta hora. Queremos decirte, Señor, que no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor, que estar rendido ante ti. Que estar adorándote, Señor. Gracias, Señor. Tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi inseguridad, donde nadie me puede señalar. Me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
estar a tus pies, y estar a tus pies. Tu nombre, porque tú has sido bueno con nosotros. Porque no hay lugar más alto de estar rendido ante ti, Señor. No hay lugar más hermoso que estar en tu presencia, Señor. Lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Estar a tus pies, estar a tus postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies. Gracias, Señor. Queremos adorarte y te hemos adorado en esta hora. Bendice a cada uno de los que esté viendo esta transmisión. Llénanos de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús vamos a escuchar tu palabra y queremos que nos hables, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te hemos adorado. Amén y amén. Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Qué placer saludarles en este día jueves. Y queremos anunciarles que estamos muy entusiasmados al estudiar la carta a Colosenses. Es importante notar contenidos y todo lo que vamos a estar viendo en estos meses por delante. Y qué bueno que hoy esté en nuestra sintonía y que juntos podamos adentrarnos a este estudio, y deseamos que una bendición grande lleve la palabra de Dios a su vida, como también a la nuestra, que estamos en el desarrollo de estudios. Deseamos que Dios bendiga también a todos nuestros hermanos pastores que están con nosotros y que juntos llevemos adelante esta área, y deseamos que usted tenga un aprendizaje como también aplicarlo a su vida diaria. Queremos orar y queremos poner esto en las manos del Señor. Oremos. Bendito Dios,
cuán grande eres tú, y nos anima, nos alegra el saber de que en este mundo en que vivimos, en medio de las penas, los sufrimientos, también hay goces, y una de ellas, Señor, es estudiar tu palabra. Sabemos que cada día tendrá un aliento para nuestra vida, para nuestra congregación, para nuestras familias, y hoy queremos agradecerte, mi Dios, por poder abrir nuestro corazón, nuestra mente al estudio de Colosenses. Deseamos que bajo la gracia tuya podamos dar alguna orientación en base al estudio hecho ya en casa, mi Dios. Gracias por esta noche que nos das, y esperamos disfrutar lo que tiene para nosotros. Oramos por mis hermanos pastores, compañeros que estamos ya aquí en esta mesa y juntos por llevar adelante la carta a Colosenses. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, qué importante para nosotros poder llevar el segundo estudio de esta carta, y queremos decirle que estamos en el verso 2. Queremos leer el verso 2 de Colosenses capítulo 1, y el pasaje dice así: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué interesante poder notar al apóstol Pablo con mucho entusiasmo, a pesar que está en prisión allí en Roma, por lo menos 2 años estuvo en prisión, y escribe esta carta a Colosas. También tiene en este momento a algunos compañeros, hermanos en el ministerio que se están despidiendo de él, y qué triste es despedir a alguien. Y muchas veces cuando pensamos en estos despidos, quizás muchos de los compañeros pensaron nunca volver a ver a Pablo. Sin embargo, este era un momento muy, pero muy difícil. Así que vamos a ver algunos de los de las personas que él empieza a saludar. Y yo quiero mencionar el capítulo 4 para pensar en algunas personas que tenemos dentro del estudio, con el cual él está ahora despidiéndose allí en la cárcel. El capítulo 4:7 de Colosenses nos habla en adelante de varios personajes. Tenemos a Tíquico, tenemos a Onésimo, a Aristarco, a Marcos, tenemos a Jesús llamado el Justo, tenemos a Epafras y también a Lucas y otros más. Solo queremos mencionar algunos que esperamos que tanto usted como yo podamos ir viendo un poquito más quiénes son y qué hicieron en compañía del apóstol en esta carta a Colosenses. Tenemos el verso 7, tenemos a Tíquico. El pasaje menciona que era amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico era un pastor que también lideraba, luchaba, orientaba a los hermanos de aquella época, y qué privilegio grande tener a un consiervo junto a uno en momentos difíciles, como el caso de Pablo, estando en prisión. Pero no solo él, también tenemos en el verso 9 a Onésimo, y este personaje menciona que era amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. La carta a Filemón, en el verso 10, dice de esta manera: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo consideraba a Onésimo como un hijo espiritual, y qué importante la relación que hay entre padre e hijo, y aquí menciona que era un fiel hermano. Cuando pensamos en Onésimo, tenemos que recordar que la carta a Filemón nos enseña de que este hombre huyó de Filemón, y después de huir de él, pues fue a la cárcel, y allí conoció a Pablo, y este hombre le habló del evangelio, le habló de las buenas nuevas, y Onésimo se convirtió al Señor, se convirtió al evangelio. Y qué importante, llegó a ser un buen muchacho, un buen creyente, un buen hombre, y aquí Pablo lo llama como fiel hermano, que es uno de vosotros. Así que qué importante poder ver a Onésimo, aquel que había huido.
y en su carta que Pablo escribe a Filemón dice, si algo te debe, yo te lo pagaré. Vemos la relación íntima que había entre Pablo y Onésimo. Pero también tenemos a Aristarco en el verso 10. Este era también un compañero de prisión. Seguramente también estaba en la cárcel. Seguramente este también estaba junto a otros soldados en cadenas. Pero qué interesante tener a un compañero en prisión. Siempre habrá un aliento, siempre habrá una palabra de consuelo, y Aristarco era uno de ellos. Bueno, también dice hay que saludar a Marcos. Tenemos que reconocer que Marcos en el primer viaje misionero junto con Bernabé, que era el tío, caminaron juntos, pero los golpearon, los apedrearon y Marcos se vino huyendo. Entonces en el segundo viaje pues Pablo no quiso llevarse a Marcos y hubo una discusión entre él y Bernabé se lo lleva, y años más adelante Marcos cambió de opinión, tomó la valentía y ahora aquí lo llaman que hay que saludarlo. O sea, como alguien dijo, un buen sanjuanero salió bueno, ¿verdad? Así que qué interesante poder ver a Marcos. Luego tenemos en el verso 11 a Jesús llamado justo. Este es uno de los de la circuncisión, era seguramente de la línea farisaica. Era muy importante verlo porque es el único que se menciona aquí que era del judaísmo, pero qué interesante porque el pasaje menciona que contribuyeron con Pablo en el reino de Dios, y dice el verso final, y han sido para mí un consuelo. Es seguro que Jesús, o sea, llamado el justo, económicamente ayudó a Pablo en las comidas, en los viáticos, en alguna necesidad física. Y qué interesante tener hermanos dentro de nosotros que velan por el reino de Dios, en contribuir, quizás ayudar a su pastor. Yo no sé si muchos hermanos en esta pandemia han hecho eso, de ayudar a su pastor, quizás proveyendo algún comestible o algo para la medicina, algún dinero. Bueno, aquí tenemos a Pablo recordando a Jesús llamado el justo, y dice, han sido para mí un consuelo. Mis hermanos, qué importante es que usted allí en casa pueda acordarse cuando está comiendo de su pastor. Qué bueno sería que esta carta nos pueda enseñar a contribuir uno a otro. Es muy importante. Tenemos dos personajes más que quiero mencionar. Tenemos también a Epafras en el verso 12, que también dice, hay que saludar a Epafras. Es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Este hombre tenía un ministerio muy relevante, un ministerio que no se ve mucho en nuestras congregaciones. Es el ministerio de la oración o la intercesión. Era el hombre que doblaba sus rodillas y le rogaba a Dios por los de Colosas, como también por Pablo y los demás. Era un ministerio muy importante y es una necesidad dentro de nuestras congregaciones. Mis hermanos, si usted quiere un ministerio a solas, este es un buen ministerio. Busque al Señor en las mañanas, a mediodía, en la noche, interceda por otros. Ese era el ministerio de Epafras. Bueno, tenemos también a Lucas, el médico amado. Qué interesante el verso 14. Cuando hablamos de Lucas, cuando pensamos en él, encontramos de que de alguna manera este personaje fue relevante en la historia de Pablo, el médico. Qué mejor en momentos de sufrimiento tener a un médico al lado, un médico que conoce, un médico que esté dispuesto a ayudarnos en situaciones adversas. Muy bien, luego encontramos que en este viaje Pablo llega a Éfeso, y ahí en Éfeso tienen unos días de estar juntos y finalmente llegan a Colosas.
Y ahí en Colosas, pues, es la carta que ya tenemos en mano. Así que sigamos el estudio, mis hermanos. Nuestro hermano pastor, hermano Abdiel, continúa con lo que tenemos esta mañana. Damos gracias al Señor porque podemos estar compartiendo este tiempo. Le recordamos que estamos en Colosenses 1:2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. De esa cuenta, esos santos y fieles, Pastor Eliseo nos ha mencionado el viaje. Recordemos que Tíquico y Onésimo son los portadores de esta carta para llevarla hasta Colosas. Hablemos un poquito de dónde era Colosas y qué sucedía ahí para poder entender lo que Pablo nos va a decir en la epístola. Colosas estaba ubicada en un valle conocido como el Valle del Lico, que era famoso en su tiempo por lo menos por dos cosas. Uno, frecuentemente habían terremotos, y dos, habían pastos fértiles de tierras volcánicas, y eso provocó el desarrollo de la ciudad, además que estaba ubicada en un punto estratégico, y surgieron ahí, o lo que había ahí era cuestiones de ganadería. Por las ovejas había lana, y eso también desarrolló una industria textil muy fuerte, y también el agua que había por ahí era ideal para teñir las telas. Entonces eso provocaba que Colosas tuviera una importancia muy fuerte en la historia. Por ejemplo, la llamaban la gran ciudad de Frigia, otros la llamaban una ciudad habitada y próspera y grande. Era la manera en que era conocida. Y la grandeza de Colosas se estribaba no solo en el número de sus habitantes, sino en la fertilidad de sus tierras y en la prosperidad de sus industrias textiles. También al ser un punto de paso obligado por muchos mercaderes, la ciudad había añadido a la agricultura, la ganadería y también una actividad comercial muy creciente. Sin embargo, cuando Pablo escribió su carta a los cristianos colosenses, la ciudad estaba en declive. Y eso suele suceder siempre, y es una historia que la vemos repetida en la humanidad. Siempre hay un momento de subida y un momento de declive. Siempre hemos visto muchas cosas. De pronto usted conoce a algún vecino, alguien que vivía aquí en la ciudad, los que vivimos en San Juan, Zacatepeques, que tenía un momento, era como lo más importante, la tienda más grande, la ferretería más grande, y ahora ya no es lo que era antes, y ahora hay otro ocupando esa posición. Colosas estaba viviendo lo mismo. Colosas ya había perdido la carrera. Si alguien buscaba salud, placer y reposo, iría a las ciudades vecinas, en este caso Hierápolis o Laodicea, y también en Apocalipsis se va a mencionar algo de eso. Colosas era una ciudad que había sido muy próspera, pero estaba empezando un declive. También era una cosmopolita donde convergían mucha gente, habían muchos extranjeros y habían mezclas de razas y a la vez mezclas de creencias, y son una de esas cosas a las que vamos a estar viendo en el desarrollo de este tema. Así que prestémosle atención, es muy importante que sepamos esto, porque de eso vamos a estar hablando cuando empecemos el detalle de cada carta. Mientras tanto, continuamos con nuestro hermano Ezequiel. Muy buenas noches a todos. Es un privilegio poder estar con ustedes de nuevo, mis queridos hermanos, y agradecerles también ya la sintonía de ustedes. No hay duda que están ahí en casa, algunos ya cenando, algunos tal vez en la sala, pero dispuestos a poder aprender juntamente con nosotros. Cuando pensamos en cómo es Colosa, y Pastor Abdiel decía de una ciudad importante, y nos ponemos a pensar cómo es que llegó el Evangelio a Colosas. Y se recuerdan ustedes de que hace el año antepasado estuvimos celebrando el centenario del Evangelio acá en San Juan. Entonces, dentro de esto, la historia, nos contaban los hermanos que se proyectaron en la historia, nos decían cómo llegó el Evangelio acá en San Juan. Y nosotros también podemos preguntarnos esta noche, decir, ¿cómo llegó el Evangelio a Colosas? Pues
pues no cabe duda, mis queridos hermanos, que el Evangelio de Jesucristo llegada a Frigia a través de los un medio, como fue tal vez los judíos, y que llegaban cada año a Jerusalén a las fiestas. No hay duda que a través de ello escucharon el mensaje y llevaron a este lugar. Ya hemos mencionado algunas veces, como dijeron nuestros hermanos, habían colonias judías en Colosas y existían colonias parecidas en todas las ciudades de Frigia. Se habían establecido ahí en tiempo de Antíoco el Grande. Podemos pensar en el año 223 a 187 años de Cristo, según el historiador Flavio Josefo. En los libros de antigüedad de los judíos hace mención de esto, que esas colonias fueron llevados, o las personas habían sido llevados a este lugar, habían llevado como unas 2000 familias, imaginen ustedes, procedentes de Mesopotamia, de Babilonia. Sabemos que ya en el año 62 antes de Cristo, más de 11,000 judíos, varones, vivían en la comarca de la Odisea. Nos ponemos a pensar en San Juan Zacatepeques, ahora con sus colonias alrededores, pero también podemos pensar en que esas colonias que están alrededor de San Juan no son deportados, ellos vinieron a vivir por alguna necesidad de estar más en la ciudad, porque hay gente de diferentes lugares acá, pues de la misma manera. Entonces no nos sorprende pues que al descubrir, pensar un poco en la multitud que se reunían, escucharon el mensaje de la palabra a través del apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Figuras judías procedentes de Frigia, según Hechos 2:10 nos hace ver esa ciudad. Es posible que algunos de ellos volvieran a casa llevando consigo la noticia que Jesús era el Mesías y que había resucitado entre los muertos. Sin embargo, es probable que no vieran ninguna necesidad de romper con la sinagoga, sino que siguieron reuniéndose con los demás judíos. No sabemos exactamente cómo durante la estancia de Pablo, o sea, en el momento de llegar Pablo, de estar Pablo en Éfeso, se fundó la iglesia, aproximadamente entre los años 2 y 56 antes de Cristo, o después de Cristo fue eso. Después de 3 meses en los que el apóstol intentaba alcanzar a los judíos con el evangelio, dice, hablaba, Hechos 19:8 nos dice, hablaba denodadamente en la sinagoga, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Es interesante ver esta parte, la labor del apóstol Pablo para la iglesia de Colosas. Dice que se reunía en las sinagogas, o sea, no rompieron con estas cosas. Él seguía enseñando en las sinagogas y hablando denodadamente, imagínense ustedes, y que se ponía a discutir y persuadiendo, o sea, convencer a los habitantes de Colosa en cuanto al evangelio de Jesucristo. Entonces, es interesante también que nosotros a través de Colosenses podamos aprender también que nosotros tenemos que hablar a los habitantes de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, las colonias circunvecinas, hablar del evangelio, hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la tarea más grande, una labor importante que podemos cumplir nosotros hoy en día en nuestras comunidades. Y qué interesante que a través de todas estas cosas que ha sucedido a nivel no solo de nuestra nación, sino en todo el mundo, hoy Dios utiliza varios medios para que nosotros podamos hablar del evangelio de Jesucristo y llevar esas buenas nuevas. Pero dice, todavía más, dice, escuela de Tirano, donde según con la misma labor, pero ahora entre judíos gentiles, esto, dice, continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Eso nos dice en los escritos en Hechos 19:10. Y me pongo a pensar,
Pablo, aparte de estar en la sinagoga, ahora se traslada a la escuela de Tirano. Como que dice, aparte de las sinagogas, donde tenía la oportunidad de hablar y persuadir a los judíos, griegos, también fue a esa casa, como quien dice, alquilemos un lugar y demos conferencias. Y qué interesante, porque nosotros también podemos tener esa labor de dar algunas conferencias cuando ya sea permitido esto, ¿verdad? Porque ahorita no es que esté prohibido totalmente, ya algunas iglesias ya abrieron las puertas del templo para celebrar su culto, pero más adelante ya podemos nosotros decir, bueno, aparte de predicar el evangelio en nuestro templo, tenemos que ir a dar conferencias sobre el evangelio de Jesucristo en otros lugares. Eso es importante. Sin duda, pues, la noticia de esta enseñanza, confirmada por los poderosos milagros llevando a cabo por medio del apóstol. Ahí en Hechos 19, 11 al 12, vemos que eso iba acompañado. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces, la enseñanza de Pablo, de manera denodada y discutiendo, pero iban también acompañados de milagros para todos los enfermos. Es interesante entonces lo que hemos hecho con los pastores en todo el tiempo, salir un primer día del mes, ir a orar por las comunidades, y no hay duda que alguien escuchó una oración y confió en el Señor y obró un gran milagro en su vida. No dudamos de ello. Creemos que la labor ha sido importante y claro, como no quisiéramos tener noticias de algún hermano, o sea, hermanos, cuando llegaron a visitar tal comunidad, nosotros escuchamos de ustedes y pusimos nuestra confianza en el Señor y Dios obró de manera milagrosa. De tal manera, mis hermanos, en que el evangelio que Pablo predicaba iba acompañado de poder milagroso. Los colosenses escucharon el evangelio en la escuela de Tirano, o si la ciudad fue evangelizada por Pablo mismo o por un equipo de colaboradores suyos. Eso también es interesante, que aparte de la labor pastoral, también los miembros de las iglesias tienen todo el privilegio de poder hacerlo, porque si estos de Colosas escucharon el mensaje del evangelio a través de Pablo, también pudo haber sido por algún equipo de colaboradores. Y creo que en todas las iglesias hay equipos colaboradores que también trabajan para extender el evangelio en todo el mundo. Estos últimos es más probable porque parece indicar que la mayoría de los creyentes de Colosas y la Odisea estaban entre aquellos que no han visto en persona, mientras que en el 1.4 podemos ver, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, dice, sugiere que el conocimiento que Pablo tenía acerca de la conversión de esos creyentes no era de primera mano, sino que lo habían recibido a través de la información de terceras personas. Sea como fuera, Pablo sí conocía personalmente a algunos de los miembros de la congregación, y ahí vemos nosotros que han hecho mención nuestros hermanos pastores. Epafras es uno de los ejemplos. Posiblemente fuera uno de los primeros de ese converso de la ciudad, según vemos en Colosenses 4:12. Desde luego tuvo un papel destacado en la formación de aquella congregación y en la edificación pastoral de los miembros. Eso lo vemos en el 1:7. También es evidente que ejercía esta misma función en la iglesia de la Odisea e Hierápolis. Eso lo vemos en el capítulo 4 y versículo 13. Es posible, pues, que escuchara el evangelio en Éfeso y volviera con las buenas nuevas a su casa en Colosa. En el momento de la redacción de las epístolas a los colosenses y a Filemón, Epafras acompañaba a Pablo en sus prisiones. Eso lo vemos en Filemón, en el versículo 23. Hermanos, nuestro estudio continuará con nuestro hermano Vicente en este momento.
Muchas gracias, hermano Eliseo. A ustedes, hermanos, Dios les bendiga. Como parte del estudio de hoy, también hay una mención de la herejía colosense. Y nuestro hermano Pastor Eliseo mencionaba de los personajes que aparecen en el libro. Y me quiero referir a Epafras. Dice, viajó también a Roma con la intención de hacer una consulta al apóstol Pablo, pero que él también compartió las prisiones de Pablo en Roma. ¿Y qué era la preocupación de Epafras? Pues precisamente había una herejía en la iglesia de Colosenses. Dice Colosenses en su capítulo 2 y versículo 20 al 23, y dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ya le decía Pastor Abdiel que en Colosas había una mezcla de cosas que estaban viviendo, y por eso el apóstol Pablo les dice o les habla duramente. En el capítulo 3, versículo 5, les dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Podemos ver nosotros en la Escritura que hay varias, o mejor dicho, dos influencias importantes. Una, la judaizante, que aún se quiere introducir o obligar a vivir ciertas cosas. Y la otra es la influencias paganas. Muchas veces adaptamos costumbres del mundo en nuestros cultos, nuestras actividades, cuando son cosas de afuera, no es lo que dice la palabra del Señor. Nos salimos de la palabra, entonces eso no edifica a la iglesia. Hermanos, tengamos mucho cuidado nosotros en no adaptar esas cosas en nuestras congregaciones, para no confundir a los hermanos, porque
necesitamos centrarnos en la palabra de Dios. Dios les bendiga a ustedes y continúa nuestro hermano pastor Eddie de Mata con nosotros ahora. Estamos hablando de las herejías que existían allá en Colosas y quisiera iniciar este tiempo con el pasaje que escribió Pedro allá en su primera carta en el capítulo 3 y versículo 15, ¿verdad? Que es un llamado a todo cristiano que dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro hace una clara invitación a los cristianos, ¿verdad?, para que estemos siempre preparados para presentar defensa, que es lo que Pablo se encuentra realizando acá en el contexto histórico, ¿verdad? Por supuesto, recuerde que ahorita estamos acá viendo un poco de contexto histórico de la carta a los colosenses, ya que es sumamente importante para comprender por qué Pablo usa ciertas palabras dentro de la carta, ¿verdad? Iremos viendo qué es lo que estaba pasando, ya nos lo mencionaba nuestro hermano Vicente, las corrientes que habían no fuera de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la iglesia ya existían dos corrientes, por un lado los judaizantes y por otro lado la influencia pagana que ya había ingresado a la iglesia y que amenazaba las bases fundamentales de la fe cristiana, que ahí es donde está la preocupación del apóstol Pablo, que es necesario decir también que el argumento o el contexto histórico que se tiene es por los escritos gnósticos y los escritos de cristianos como Ireneo e Hipólito, ¿verdad? Por ellos es que se conoce un poco del contexto de estas dos corrientes que existían en Colosas. Ahora bien, diríamos que parece claro, ¿no?, de alguna manera que había un grupo de colosenses que estaban cuestionando la preeminencia de Cristo. Por tal razón, ponían entredicho, ponían en tela de juicio la total suficiencia de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los gnósticos cuestionaban la suficiencia de la obra hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario. Por otro lado, los gnósticos dividían el universo en 7 esferas, ¿verdad? Cada una de estas esferas era gobernada por un ser angelical, según el pensamiento de ellos, según la forma de ver el universo, ¿verdad?, que se le llama cosmografía, ¿verdad? Eso se le llama cosmografía, la forma de ver el universo y dividirlo, ¿verdad?, subdividirlo. Entonces, esa era una de las corrientes que estaba ingresando a la iglesia y que Pablo obviamente viene y empieza a debatir, ¿verdad?, esa creencia, esa herejía, ¿verdad? Vuelvo y le digo, ellos dividían en 7 esferas el universo, ¿verdad? Y cada una de estas esferas era gobernada por un ser angelical. Por tal razón, las 7 esferas estaban y allá, ¿verdad?, más allá estaba Dios. Eso quiere decir que para llegar a Dios era necesario agradar a los seres de las esferas, ¿verdad? Es decir, estos 7 seres angelicales eran intermediarios entre lo humano y lo divino, según el pensamiento gnóstico, ¿verdad? Es interesante ver esto porque cuando uno ve la herejía de los gnósticos, uno puede ver que Jesucristo simplemente era un medio más, ¿verdad? Es decir, la obra de Cristo no era suficiente, era un intermediario más para llegar a Dios. Y esto me hace pensar en algunas sectas que hay hoy, ¿verdad? Por ejemplo, en el Islam a Jesucristo se le tiene como un profeta más, ¿verdad? No como el Salvador del mundo, sino que se le tiene como uno de los que Dios envió, como un profeta más. El más importante es Mahoma allí, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo también combatiendo la herejía gnóstica, el apóstol Pablo escribe allí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 5, él dice claramente, porque hay un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice Pablo claramente, hablando de que no hay más mediadores entre Dios y la humanidad, entre lo humano y lo divino, dirían los gnósticos, ¿verdad? No, no hay tales cosas, hay uno solo y es Jesucristo. Y hablando de eso, entonces el apóstol Pablo empieza a escribir aquí en la carta a los colosenses, ¿verdad? Y él habla cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Entonces, viendo esta herejía, ¿verdad? Podemos afirmar con toda confianza que algo que se cuestionaba allá en Colosas era la suficiencia de la obra salvadora de Jesucristo y su divinidad, ¿verdad? Es decir, decían que Él no era Dios, ¿verdad? Solo era un mediador más. Sin embargo, cuando uno ve la palabra en Colosenses, uno puede darse cuenta, la epístola contiene una cristología, diríamos, altamente calificada, ¿verdad? Es decir, Pablo presenta una cristología interesante, ¿verdad? Que nos da mucho argumento para poder debatir esta clase de creencias, esta clase de herejías. Cristo es preeminente sobre toda criatura. Y usted puede leer esto que Pablo afirma, ¿verdad? De que Cristo es preeminente sobre toda criatura y sobre la misma creación, allí en Colosenses 1, 15 al 19. Por ejemplo, en el verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ojo acá, porque este versículo 15 ha sido mal interpretado, ya que algunos dicen que acá es donde Dios afirma de que Jesucristo es parte de la creación, y no es así. Porque aquí lo único que está haciendo Pablo es decir que Jesucristo está por sobre toda la creación, todo lo creado, Él está por sobre todo eso. Porque si Pablo hubiese querido decir que Jesucristo era creado, entonces no diría primogénito de toda creación, sino diría de toda la, ¿verdad? Entonces ya estaría haciendo referencia a que Él había sido creado, sin embargo, no, ¿verdad? Así que Pablo viene y dice claramente que Jesucristo está por sobre toda la creación. Y sigue hablando allí porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Pablo comienza aquí a contrarrestar esa herejía que decía que Cristo no era Dios, que la obra de Él no era suficiente. Y podemos seguir leyendo, por ejemplo, en el versículo 20 del mismo capítulo de Colosenses, donde dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo está afirmando de manera categórica que no hay otro mediador, no hay otro sacrificio, no hay otra cosa más que la fe en Jesucristo, la obra de Él hecha en la cruz del Calvario, es más que suficiente, diríamos hoy. Y esto realmente desde el siglo II para acá no ha cambiado. Hay muchos que dicen que no basta solo con creer en el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Es necesario hacer otro tipo de cosas, dirían algunos, ¿verdad? Pablo nos dice, no es así, diría el apóstol Pablo. Y quiero ir concluyendo con el pasaje de ahí mismo de Colosenses del capítulo 2, verso 14. Escuche lo que dice allí, lo que Pablo afirma acá, contrarrestando esta herejía, ¿verdad? Que ponía en entredicho, ¿verdad? La obra hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice allí en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, aquello que nos condenaba fue clavado en la cruz del Calvario, hasta ahí llegó aquello que estaba en contra de nosotros, que nos mandaba una condenación eterna. Cristo pagó por esa condenación. Y gracias a Cristo, ahora usted y yo podemos llegar hasta el mismo trono de la gracia sin ningún mediador. Usted confíe y crea en la sangre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Que Dios le bendiga. Continuamos con nuestro hermano Pastor Abdiel.
Todo esto esto es solo lo que estamos hablando, es solo la introducción a la carta a los Colosenses. Todavía no estamos estudiando Colosenses. Estamos hablando de las doctrinas que estaban permeando la iglesia y metiéndose en la iglesia, como Pastor ahí nos habla de la cristología que estaba distorsionada en ellos. Otra de las doctrinas era el culto a los ángeles. Vea lo que dice Colosenses 2:18. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o un culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. La contrapartida de la negación de la suficiencia de Cristo era la necesidad de propiciar a todos los poderes celestiales una necesidad de adoración. Pastor ahí nos explicaba la cosmografía, que es la manera de entender el universo de forma geográfica y matemática, o aritmética, como algunos le dicen. Y habían 7 mundos o 7 esferas, y cada una era como una deidad, y por eso también uno de los versículos que leía el Pastor Eddie habla de principados, potestades, diciendo la superioridad del Señor sobre eso y contrarrestando esa doctrina que los colosenses tenían sobre los ángeles. Ellos no deben de dejarse arrastrar hacia un miedo innecesario ante esos poderes, ni mucho menos deben rendirle culto. Y algo que podemos hablar hoy en día entre nuestro medio es, aquí como nosotros hablamos en San Juan Zacatepec, es que parece que le hicieron un trabajo, o le hicieron un trabajo, decimos acá. Entonces, la gente tiene como miedo de esas cosas, cuando el que está por sobre todo es Jesucristo. No debe darnos ningún temor de allí para abajo. Por eso debemos el apóstol Pablo ataca esta situación. Y nosotros debemos de saber que no debemos de rendir humildad y adoración a otro que no sea Jesucristo, ¿verdad? Porque eso violenta la doctrina que la palabra del Señor nos enseña. Así que nosotros debemos de pensar que estas ideas parecen espirituales porque sugieren alguna humildad, pero de hecho atentan contra la dignidad del ser humano, creado a la imagen de Dios, y contra la doctrina de pleno acceso a Dios abierto con Cristo, como lo enseña en Hebreos 10, y el pasaje también y la forma en que Pastor Eddie nos dijo hace un momento. Entonces estaba la cristología, estaba también la cuestión de los ángeles, y una tercera cosa que vamos a mencionar hoy, vamos a seguir hablando de esto la otra semana, es una dimensión filosófica. Las doctrinas de los herejes se caracterizan por su filosofía y su vana sutileza, como dice en el capítulo 2, verso 8. Y Pablo les dice que no se dejen engañar. A veces esa elocuencia, esa forma de hablar, los capturaba y pareciera ser que tuvieran razón. Los falsos maestros hablaban probablemente en términos de sabiduría y conocimiento y del misterio de Dios. Y de esa manera, en una forma sofisticada, intelectual, envolvían ideas pobres y erróneas para poder engañar a los colosenses. Se ve que esta filosofía, además de tener un contenido contrario a la palabra de Dios, empleaban métodos que no estaban en consonancia con la Escritura. Y eso es lo importante. Hay gente que puede recitar la Biblia y puede hablar muchos versículos, pero no precisamente está la Escritura en consonancia, y ya le explico eso, con el contexto o el texto bíblico. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando estamos nosotros que hacemos cultos o tenemos actividades, cuando el músico le da una nota en una tonalidad para que usted cante y usted comienza en otra, se oye una disonancia, no hay una forma de armoniosa de usar. Y el texto bíblico es así, hay gente que fuerza o forza el texto para que diga cosas que no son.
Y la idea que se transmitía en esta filosofía o esta influencia filosófica era, digamos, que hacían la promesa como que vas a ser más inteligente, más iluminado. Y hay corrientes también que buscan eso. Hay corrientes, por ejemplo, que hay personas que dicen que entre más ayuna y más ora va a tener como más poder. La palabra del Señor nos desafía a orar, nos impulsa a ayunar y es una herramienta, pero no precisamente nos va a dar más poder. Ciertamente hay un texto, pues, especialmente en la Reina Valera, que dice que este género no sale si no es con oración y ayuno. No está en la mayoría de manuscritos antiguos, pero está en la Biblia, por lo menos en la Reina Valera. No estamos menospreciando eso, pero hay gente que se centra solo en eso, pero no vive una vida en consonancia con todo el texto bíblico, y entonces de nada sirve estar ayunando y orando si durante toda la vida no estamos buscando y viviendo la vida que Dios espera. Pablo entiende que el afán de los maestros de introducir nuevas formas de sabiduría, conocimiento, filosofía, misterios y discernimiento no es más que un atentado contra los derechos de Cristo como la única fuente de toda sabiduría verdadera y contra el derecho humano a acercarse a Dios sin estorbos inventados por los hombres. No, a veces tenemos la idea de estar poniendo más obstáculos en la forma en que la gente debe acercarse a Dios. Dios es un Dios relacional, un Dios que le gusta estar conversando con, un Dios que se acerca. Uno de estos días yo dije esto y lo vuelvo a repetir. Nadie puede encontrar a Dios a menos que Dios le salga al encuentro, porque Dios quiere encontrarse contigo. Dios quiere encontrarse con nosotros. Y este viaje que estamos haciendo en la carta a Colosenses va a provocar que conozcamos a ese Cristo que es superior a cualquier religión, a cualquier idea religiosa, a cualquier filosofía, a cualquier idea de querer alcanzar iluminación, inteligencia o cierto nivel espiritual. Nuestro norte es nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, su obra salvífica en la cruz es suficiente para que nosotros tengamos acceso sin ningún estorbo a la misma presencia de Dios. Así que en esta noche, amado hermano, queremos orar por usted y bendecir su vida. Estamos haciendo este estudio. Pablo, con todos sus hermanos a quienes le dirige la carta, nos exhorta y nos va a animar todo el lenguaje. Vamos a ir hablando versículo por versículo de todo esto, pero es importante que usted entienda qué estaba pasando en la ciudad, qué estaba pasando en la misma iglesia con estas influencias, como suele suceder incluso hoy en día. Así que vamos a terminar orando y pidiéndole al Señor la bendición para que usted pueda encontrarse o tener ese encuentro con Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que le está esperando, que está buscando un momento para encontrarle. Y si usted está viendo esta transmisión es porque Él quiere encontrarse con ustedes, porque Él quiere decirle algo. Así que le animo a seguir estos estudios porque seguramente va a aprender bastante y va a disfrutar el haber conocido o el estar conociendo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Oremos entonces y pedimos que usted pueda tener un encuentro personal con Jesús. Señor amado, gracias por la bendición que nos das de ser tus hijos. Señor, permite que estos estudios nos desafíen a estar alertas con todas esas doctrinas que andan rondando alrededor de nosotros, queriendo estorbar nuestra comunión contigo y nuestro libre acceso hasta tu presencia. Tú estás accesible a nosotros todo el tiempo y por eso a ti te clamamos y en esta noche presentamos nuestro agradecimiento por tu palabra, pero también presentamos nuestra necesidad. Donde hay escasez, sé tú el proveedor. Donde hay tristeza, sé tú el consuelo. Donde hay necesidad, Señor, sé tú aquel que suple esa necesidad. Donde hay disensión, sé tú la paz, ese shalom, esa paz integral que esa familia necesita. Y Señor, donde hay enfermedad, trae salud en el nombre de Jesús.
Gracias por este momento y este tiempo especial para estar en tu presencia. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por siempre. Amén y amén. Gracias por estar en sintonía. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Bendiciones para todos.